Bueno, pues empezamos. Muchas gracias por asistir a esta sesión titulada El apoyo financiero de Cofides a las inversiones de las empresas españolas y casos de éxito. El propósito, digamos, de esta sesión es, yo creo, enfocar desde un punto de vista eminentemente práctico, ¿no?, que puede ofrecer, digamos, Cofides con su apoyo financiero a las empresas españolas, ¿no?, para sus inversiones y en gran medida para apoyar sus procesos de internacionalización. Soy Miguel Tiana, soy el director general de Cofides y tenemos el gran gusto de contar hoy con tres grandes ponentes de empresas con las que hemos colaborado en el pasado y estamos colaborando en el presente, a las que hemos apoyado en diferentes vías, ¿no? Tenemos, por un lado, a Julia Fazi, que es responsable de adquisiciones, Integration Manager de Fersa Bearings. Tenemos también a Mariano Gallizo, que es CEO de la compañía José María Gallizo. Y tenemos a Joaquín Bonet, que es CEO del Grupo Mibor. Muchas gracias a los tres, lo primero. Yo querría hacer una introducción muy corta, no quiero robar mucho tiempo, porque sé que además tenemos un tiempo tasado. Quería hacer una introducción muy corta sobre qué es Cofides, pues particularmente para aquellas personas que que conozcan la compañía pero quizá no la conozcan en profundidad, y dar simplemente dos pinceladas y luego pasar ya a discutir, ¿no?, con los ponentes sobre cómo hemos colaborado en el pasado, ¿no?, y qué lecciones podemos extraer de ello. Cofides, como decía muy breve, es una sociedad mercantil estatal, de mayoría pública, que a día de hoy básicamente yo lo definiría como una entidad gestora de fondos públicos con para contribuir al cumplimiento de diferentes objetivos de políticas públicas, ¿no? Entonces, la compañía se creó hace 35 años con una vocación, sobre todo, de apoyar la internacionalización de las empresas españolas, ¿no? Y eso sigue siendo una línea de acción fundamental de Cofides a día de hoy, ¿no? Cofides gestiona dos fondos públicos, el fondo FIEX y el fondo FONPYME, con un mismo propósito: apoyar la expansión de empresas españolas en cualquier mercado extranjero, en casi cualquier sector, y con diferentes modalidades de financiación, ¿no? Podemos aportar capital, aportar deuda, también instrumentos híbridos de deuda de capital. También, por ejemplo, hemos en el pasado entrado como inversores ancla en emisiones de bonos de empresas españolas dirigidas a obtener recursos para internacionalizarse, ¿no? Entonces, como digo, pues diferentes posibilidades, todas que hemos combinado también con recursos propios de Cofides, que también aporta a los proyectos. Nosotros, junto con esos fondos públicos FIES, FONPYME, también cofinanciamos operaciones a veces con fondos propios de Cofides, orientadas a impulsar la internacionalización de empresas españolas, ¿no? Esa es una línea de actividad nuestra, no es la única, ¿no? También, por ejemplo, como hemos apoyado a las empresas españolas por otras vías. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, a Cofides se le encomendó un nuevo mandato, que era gestionar un fondo, el FONREC, para empresas que eran viables antes de la pandemia, pero que se habían visto severamente afectadas por la pandemia, ¿no?, fruto de las actividades, del tipo de actividad que desarrollaban, ¿no? Entonces, se creó un fondo que gestionó Cofides y que tuvo un periodo de inversión limitado, ya cerrado, en el que suscribimos operaciones de préstamos ordinarios y préstamos, sobre todo, participativos, ¿no?, para reforzar los fondos propios de empresas afectadas por la pandemia, ¿no? A día de hoy ese fondo, como digo, ya no va a aprobar nuevas operaciones. Lo que estamos haciendo es gestionar la cartera de las operaciones que se aprobaron en su momento, ¿no? Y luego, bueno, ahora mismo está previsto que en los próximos meses, antes de que acabe el año, recibamos nuevos mandatos para apoyar a las empresas españolas, tanto para atraer inversores extranjeros a operaciones en España de nueva inversión productiva en actividades transformadoras, por ejemplo, son fundamentalmente vinculadas a la transición verde y digital, y también otro fondo para reforzar el ecosistema de inversión de impacto en España, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo a la internacionalización, que yo creo que es lo más destacado, ¿no?, donde que yo querría centrar un poco esta sesión, yo creo que si Cofides destaca por algo también es por la flexibilidad, ¿no? Flexibilidad, intentar adaptar su oferta financiera a las necesidades concretas de cada empresa,
Y por otra parte, en ser una compañía que está muy implicada en el servicio también y atención al cliente, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos muy orgullosos de que las encuestas anuales que hacemos de satisfacción de clientes cada año han ido mejorando, ¿no? Y verdaderamente el año pasado alcanzar unos resultados muy buenos en términos de satisfacción de los clientes por la agilidad, la resolución de problemas, el asesoramiento recibido, ¿no? Con lo cual, en fin, es una empresa que trata de estar muy, muy cercana a sus clientes para apoyarles e intentar, digamos, que los clientes que trabajan con nosotros puedan repetir, ¿no? Y podamos seguir apoyándoles en ese proceso de internacionalización. Y siempre también con un foco muy importante en la sostenibilidad, ¿no? Para nosotros es muy importante, digamos, el eje de la sostenibilidad y tenemos un compromiso de que nuestra cartera de apoyo a proyectos de internacionalización cada vez cobre más peso aquellos proyectos vinculados al sector, a todo lo que tiene que ver con medio ambiente y acción climática, ¿no? Con lo cual es una transversal para nosotros muy importante. No me extiendo más, quería dar un poco esa breve panorámica y ahora lo que quería es pues dar paso a nuestros ponentes, ¿no? Vamos a empezar contigo. Julia, yo quería trasladaros primero una misma pregunta a los tres, ¿no? Que yo creo que es útil, que es básicamente pues, que pudieseis un poco describir brevemente, tenemos como 5 minutos por ponente, ¿a qué se dedica, vuestra empresa, a qué se dedica, cómo está llevando a cabo ese proceso de internacionalización, ¿no? Y en qué medida en ese proceso os ha apoyado Cofides. No hace falta ganarlo mucho medida, pero básicamente en qué punto ha entrado o cómo ha entrado Cofides a apoyar ese proceso, ¿no? Julia, comenzamos contigo. Muchas gracias. Pues buenos días. Soy el 8. El 8, no sé. No. El 8. Empezamos. Ahora sí, ¿no? Nada. Muy bien. Buenos días. Bueno, vengo en representación de Fersa Group. Fersa es una empresa multinacional española, también empresa familiar, con una especialización en el diseño, fabricación y distribución de soluciones para la movilidad, rodamientos de altas prestaciones y otros componentes electromecánicos. Estamos presentes en los 5 continentes, con una estructura global, una plantilla de colaboradores de unos 850 personas, una estructura de 6 fábricas, 6 centros productivos, 4 centros de I+D internacionales y 19 centros de distribución con el que cubrimos a clientes en más de 100 países. Cofides ha estado con nosotros desde nuestros inicios de la internacionalización en el 2010, con la apertura de la primera fábrica fuera de España, en China, en nuestras instalaciones de China, en la que yo además estuve en buena parte de mi carrera, unos años. Posteriormente, en el 2012, ampliamos nuestra capacidad productiva allí con la compra de nuevas líneas de producción, también contando con el apoyo de Cofides. En el 2016, con la adquisición de una empresa en Austria, NKE, que nos dio entrada en el sector industrial. Bueno, como decía, vendemos rodamientos en el sector de automoción principalmente, tanto a clientes de primer equipo, original y en el aftermarket, y en el sector industrial y de energía, destacando el sector eólico y del railway. En 2016, la adquisición de nuestra compañía NKE en Austria. En el 2022 adquirimos una empresa norteamericana con filiales en países como Brasil, México, Colombia, Chile, Bolivia, Australia, entre otros. Y por último, en comienzos de este año, también tuvimos el apoyo de Cofides en nuestra adquisición de una empresa en India, Dilax. Entonces, sin duda, un crecimiento grande y completamente apoyado por Cofides. Muchas gracias, Julia. En todos los casos, la aportación o el apoyo de Cofides ha sido mediante préstamos y no con la aportación de capital de las empresas adquiridas. Sin duda una relación muy, muy intensa de colaboración ya a estas alturas con tu compañía. Muchas gracias, Julia. Pasamos a Mariano. Muchas gracias, Mariano. ¿Te parece? Yo creo que misma pregunta. Si nos puedes explicar brevemente a qué se dedica Gallizo y cómo os habéis internacionalizado en el pasado también, y en qué medida también, qué conexión habéis tenido con Cofides, ¿no? ¿En qué ha consistido el apoyo financiero de Cofides a vuestra compañía, de forma muy breve? Buenos días a todos. Ahora. Buenos días a todos. Nuestra empresa es una empresa familiar también. Estamos en el mercado desde el año 1949, o sea que el próximo año será nuestro 75 aniversario.
Nos dedicamos fundamentalmente hoy en día a la fabricación de contrapesos para muchos sectores, ascensores, electrodomésticos, maquinaria pesada, donde menos nos imaginamos, bueno, todo lo que hay una carga de elevación lleva un contrapeso. Contrapesos también para esas máquinas que limpian los edificios, los cristales de los edificios. Esa es la mayor parte de nuestra actividad. Pero también nos dedicamos en un 10% al tema de materiales de construcción, porque fue, digamos, con lo que nacimos. Y de alguna manera, un poco de una forma sentimental, nacimos como un almacén de materiales de construcción localizado en Ejea de los Caballeros, un pueblo de Zaragoza, y en este momento estamos vendiendo contrapesos industriales por toda Europa y Estados Unidos, que a su vez nuestros clientes distribuyen por todo el mundo. Alguna obra emblemática en la cual están presentes nuestros contrapesos, pues por ejemplo en las Olimpiadas de Sochi, en Rusia, ahí en los ascensores tienen contrapesos nuestros, el metro de Doha. También estamos participando en un proyecto muy importante que se hace en la ciudad de Lund, me parece que se pronuncia así, en Suecia, que es un acelerador de partículas, y nosotros hacemos unos productos especiales para evitar que donde chocan las partículas salga la radiación al exterior. Fundamentalmente, pues eso, nuestros clientes son multinacionales repartidas por todo el mundo, donde pues de alguna forma han confiado en nuestro producto por la calidad y también sobre todo por el servicio, que para nosotros es clave. ¿Cómo empezó nuestro proceso de internacionalización? Pues muy fácil. Empezamos nosotros en el año 2008, que teníamos una parte de la empresa estaba supeditada al sector de la construcción. Ya en el 2006 empezamos a ver que la construcción llevaba una actividad que no podía ser, que tarde o temprano aquello iba a explotar, como así ocurrió en el año 2018. Y empezamos a investigar otros sectores en los que poder diversificarnos. Elegimos en un principio el medioambiental, para eso fabricamos también puntos limpios, prefabricados, contenedores soterrados de las basuras, y también, bueno, ellos para cementerios. Es decir, que nuestra parte de construcción es pequeñita, pero llegamos también a bastantes sectores. Y bueno, pues como veíamos que aquello no podía ser así, pues empezamos con el sector medioambiental. El problema que tenía el sector medioambiental en aquel momento es que dependía mucho de las administraciones. Las administraciones en el año 2011 empezaron a entrar también en crisis. Hubo que dar otro golpe de timón rápido, y como ya estábamos trabajando en la industria, para la industria con contrapesos para electrodomésticos, decidimos lanzarnos por ese sector y entonces ya nos dedicamos a salir al exterior. Para ello contratamos a un vendedor que estuviera acostumbrado a la venta internacional, y fueron llegando los clientes. A su vez, más adelante, los clientes nos fueron pidiendo, multinacionales sobre todo, que teníamos que tener alguna fábrica en el exterior para acompañarles en alguno de los países donde ellos estaban operando. Así salió nuestra primera fábrica en Polonia en el año 2017, y fruto también de esa presión de los clientes nos obligó también a crear pues nuestra segunda fábrica, que tenemos actualmente en Italia. Entonces, desde las fábricas de España, Polonia e Italia, damos cobertura a todos nuestros clientes, y sobre todo una parte importante para haber conseguido esto ha sido el apoyo de Cofides. En un principio nos apoyó con Fonpyme, que es un tipo de financiación que viene muy bien, porque los 2 primeros años no amortizas, con lo cual te permite, pues en los países donde estás, ir generando negocio para poder de alguna forma ir desarrollándote después. Y luego con Fonreg, que es otra forma de financiación que para nosotros ha sido clave. Muchas gracias, Mariano. Joaquín, vamos contigo, si parece. Yo creo que, al igual que nuestros otros ponentes, si nos puedes contar un poco, ¿no? Dar una panorámica de qué es Mibor Group, a qué se dedica,
cómo os habéis internacionalizado, ¿no? Y qué nexo de unión habéis tenido con Cofides en ese proceso. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos una empresa, digamos, una pyme al uso, ¿no? Con unos inicios muy sencillos, ¿no? A través de una innovación en el sector del calzado. Nosotros estamos ubicados en Alcoy, que era una ciudad donde había mucho arraigo textil. Entonces, bueno, se hizo una innovación juntando textil con un tema de resinas y demás. Y poco a poco se fue... Un poquito más alto, quizás. Más alto. A ver si le suben un poquito. Aquí ahora me digo. Sí. Fue metiéndose progresivamente en el mundo de los componentes de calzado. Los orígenes son de los años 50 y bueno, pues durante los años 60, 70, con todo, digamos, con el auge del sector del calzado en España, la empresa fue creciendo hasta que hoy en día pues somos un grupo que exportamos el 85% de nuestra producción. Tenemos filiales propias en México, en Portugal, en India, en Vietnam y en China. Y fábricas en Vietnam y ahora en México y vamos a tener recientemente en India. ¿Cómo nos internacionalizábamos? Pues para nosotros fue una necesidad. Nuestro grupo se consolidó en su momento como un proveedor de grupos como Inditex, como H&M, como Mango, y estos grupos empezaron a desarrollar plataformas de fabricación fuera de nuestras fronteras. Empezaron a proveerse de los mercados asiáticos, de México y demás, y para nosotros fue una necesidad, es decir, o era una disyuntiva, o los acompañábamos en ese camino que estaban ellos diversificando, o seguramente hubiéramos puesto en riesgo la propia supervivencia de nuestro grupo. Entonces, pues en el 2013 fue nuestra primera implantación al exterior. Bueno, en realidad nosotros empezamos con modelos mucho más sencillos. Empezamos con exportaciones directas a través de distribuidores, con todas las complicaciones que eso puede llegar a conllevar. Después nosotros abrimos almacenes fiscales, que fueron pues un paso más allá, porque a la medida que teníamos productos y estábamos vendiendo en mercados relativamente alejados, los almacenes fiscales nos permitía, digamos, acercar nuestros productos a los destinos de consumo. Posteriormente entraron las filas de distribución, el año 2013, como comentaba, con la apertura de India, fue la primera filial que abrimos. Posteriormente, en 2018, abrimos la filial de Vietnam y ahí empezamos la relación con Cofides, con esa financiación, esa cofinanciación Cofides-Mibor. Y bueno, todas estas experiencias nos fueron proporcionando cada vez una integración mayor en los mercados exteriores, hasta que en el año 2019, en diciembre del 2019, firmé el contrato de la fábrica que abrimos, la primera fábrica nuestra en el exterior, que fue la de Vietnam, con todo aquello que supuso, ¿no? Y bueno, Vietnam se transformó en la primera fábrica nuestra en el exterior, y finalmente en el año 2022 volvimos a repetir con Cofides con la transformación de nuestra filial de México, también en una fábrica que esta se acaba de poner en marcha ahora hace escasos 2 meses, y está ahora mismo proyectada la tercera fábrica del grupo en la India. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, tras este repaso inicial, ¿no? Ya ha quedado claro en qué momento ha entrado Cofides en relación con estas compañías. Yo quería pediros si podíamos hacer una reflexión sobre qué valor añadido, ¿no? Pensando en la audiencia, ¿no? Pensando en empresas que puedan estar en una situación similar, ¿no? Bien ya inmersas o bien planteándose en algún momento iniciar ese proceso de internacionalización, que para ellos se estén enfrentando a retos de diferente tipo, que desde luego son muchos los retos que uno enfrenta cuando quiere internacionalizar su compañía, ¿no? Y uno de ellos está en el ámbito financiero. Entonces, en ese ámbito, os quería pedir una valoración de qué pensáis, desde vuestro punto de vista, desde la experiencia de vuestra compañía, qué ventajas o qué valor añadido identificáis en el apoyo que habéis recibido de Cofides respecto a otras alternativas que pueda haber en el mercado, ¿no? Comenzando con Julia, que además yo creo que ahí, pues efectivamente es un caso, digamos, en el que, como ella ha explicado antes, ha habido una relación, digamos, ya muy duradera, ¿no? Sostenida de apoyo a diferentes fases de su proceso, y entonces yo creo que es una visión interesante, ¿no?, la que nos puede aportar en ese sentido. Sí, bueno, en el caso de Fersa, como he comentado antes, el apoyo de Cofides comienza en el 2010. Y desde entonces hasta ahora la facturación del grupo Fersa prácticamente se ha multiplicado por 10. Esto viene por un crecimiento inorgánico, pero en gran parte por ese crecimiento inorgánico o de adquisición de empresas en nuestro plan de internalización
expansión internacional. Entonces, en este punto, Cofides ha sido un apoyo fundamental. Como decías, ese enfoque vuestro a esa expansión internacional o apoyo en la expansión internacional de las empresas y el desarrollo económico sostenible, lo que significa es que sois capaces de entender las complejidades y desafíos que significa esto para las empresas y ofrecéis una financiación flexible y adaptada a cada condición. Y además una parte que yo destacaría es que en este tipo de transacciones que haya un tercero que haga un análisis pormenorizado del proyecto y de la viabilidad de ese proyecto, para nosotros ha sido de gran valor, porque muchas veces en el análisis interno puede haber sesgos. Y siempre nosotros, por nuestra parte, hemos tenido muy en cuenta el criterio de Cofides en todo este tipo de proyectos y el estudio de la viabilidad e incluso el criterio de cómo estructurarlo de la mejor manera posible. Bueno, y de hecho ahora seguimos con miras a contar con el apoyo de Cofides y la próxima semana tenemos alguna reunión también para futuros proyectos, pues ver juntos o contaros el proyecto y que tengamos ese feedback, que yo creo que es muy interesante y sin duda aporta un valor añadido versus o en comparación con la financiación bancaria tradicional. Además, ese apoyo de Cofides yo creo que nos ha permitido mantener en un crecimiento agresivo, mantener unos ratios de solvencia como empresa, manteniendo el ratio de deuda financiera EBITDA controlado y pues poder seguir acometiendo o pensando en nuevos crecimientos. Muchas gracias. Además, en la parte personal pues siempre ha habido mucha confianza, yo creo que esa sería también una palabra a destacar. Mucha confianza e incluso hemos recibido la visita de los equipos en China, para el proyecto de China, en otras ocasiones. Entonces, la verdad que buena trayectoria, buen apoyo y seguimos contando con ello. Muchas gracias. María, en vuestro caso tú antes comentabas, ¿no?, la particularidad de que en el caso de Gallizo es una empresa que habíamos apoyado ya con el fondo FONPYME, ¿no?, para impulsar su internacionalización, pero cuando llegó la pandemia, ¿no?, también surgió la opción de prestaros un apoyo, ¿no?, además es más de vocación temporal, en la fase más aguda de la pandemia, ¿no?, con cargo al FONREC. Yo creo que eso también es un caso interesante, ¿no?, de cómo, digamos, Cofides a través de diferentes vectores, ¿no?, puede prestar un apoyo a empresas, ¿no?, para, digamos, reforzarla por diferentes vías, ¿no?, ante diferentes tipos de retos, ¿no? Entonces, en tu caso, te quería preguntar, pues eso, ¿qué destacarías, ¿no?, respecto al apoyo financiero de Cofides en el caso concreto de tu compañía? Y, en fin, ¿qué te parece lo más destacable en ese sentido? Pues sí, para nuestra empresa, como he dicho antes, hemos recibido dos tipos de financiación. Una es FONPYME y otra es el FONREC. FONREC es un fondo que salió para apoyar a las empresas que habían sido golpeadas por el COVID. Creo que en mayor o menor medida todos fuimos golpeados por el COVID. Para nuestra empresa supuso una pérdida de facturación de un 20%, que es una catástrofe, salvo que haga las cosas muy bien, a la que se unió después pues, la crisis de las materias primas y después, para rematar, la guerra de Ucrania. Bueno, creo que todos hemos sufrido estas consecuencias, pero FONREC, lo bueno que tiene la financiación del FONREC es que cuando los bancos te dejan de lado o cuando ya los bancos se acobardan cuando llega una crisis profunda y no quieren seguir apoyándote, pues Cofides nos apoyó. Para eso pues, nos hizo un estudio bastante riguroso, o sea, empezaron por por ver cuál era nuestro rating. A partir de allí nos hicieron una due diligence, que más o menos lo que viene a decir es que te miran el aspecto laboral fiscal, laboral fiscal y legal, a ver si estás cumpliendo con todas tus obligaciones. Te hacen informes, de esos informes puedes hacer dos cosas, o hacerles caso o no hacerles caso. Los informes están hechos por compañías de pues tipo Deloitte o Ernst & Young, es decir, compañías de bastante prestigio, con lo cual lo más conveniente es hacerles caso.
Nosotros optamos por ver cuáles eran la parte más, o sea, que teníamos peor en la empresa y empezamos a desarrollar planes para mejorar. La particularidad de nuestra empresa es que era una empresa pequeñita. De hecho, en el año 2010 estábamos facturando 10 millones, en el año 2022 facturábamos 44 millones de euros, con lo cual se produjo, por decirlo de alguna forma, un crecimiento muy rápido, y ya sabemos todos que con crecimientos rápidos, si no los controlas bien, se producen muchos desajustes en la empresa. Pues bueno, en Fonrec nos ayudaron a resaltar los aspectos negativos que teníamos que mejorar. Confiar en nosotros en un momento complicado. De hecho, en este momento, hasta incluso de la financiación que nos dieron, porque también tuvimos pues la mala suerte de que al poco de darnos esta financiación empezaron los tipos de interés a subir de una manera un poquito desaforada. Y de hecho este año, ya gracias a que hemos podido superar las dificultades que teníamos en el momento que nos concedieron el Fonrec, hemos podido ya adelantar una parte de la devolución, pero yo no puedo decir más que mientras un banco lo único que hace es analizar cifras, Cofides lo que hace es analizar empresas. Cuando analizas empresas, lo que haces es miras la parte positiva, pero sobre todo la parte negativa. Y esa es la gran diferencia que hay entre una financiación de un banco o una entidad como en este caso Cofides. Muchas gracias, Mariano. Sí, verdaderamente con el Fonrec que ahora comentabas, yo creo que ha sido un caso del que también la compañía nos sentimos verdaderamente orgullosos de cómo se ha gestionado por la contribución que ha tenido y que está teniendo, ¿no?, al tejido productivo español, ¿no? Al final, con el Fonrec se apoyaron mayoritariamente, casi un 66% de las operaciones correspondían a empresas que facturaban 60 millones de euros o menos. Es decir, el fondo atendía mucho a empresas medianas, pero también se atendió mucho a empresas de dimensión más reducida. Y se consiguieron preservar unos 36.000 puestos de trabajo, ¿no?, de los cuales un 40% aproximadamente corresponden a pymes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un dato que es muy positivo. Y luego, además, lo que estamos empezando a ver en algunos casos, ¿no?, que también la verdad es que nos llena de alegría, es ver cómo empresas que con la pandemia efectivamente se vieron muy afectadas recurrieron a nosotros, al Fonrec, para sortear, digamos, esos momentos más complicados de la pandemia. Están empezando a notar una mejoría y algunas de ellas ya están volviendo de nuevo a la vía, digamos, de los fondos de internacionalización, ¿no?, para impulsar nuevos proyectos. Es decir, ya han sorteado la fase más aguda, están claramente saliendo y están volviendo a recuperar, ¿no?, ese proceso de internacionalización que evidentemente en otras condiciones podría haber sido muy complicado cuando tenían la financiación bancaria cerrada, ¿no?, en el momento más agudo de la crisis. Con lo cual yo creo que también es otro, efectivamente, ¿no?, pues un nexo en los dos sentidos, ¿no?, un nexo de cómo las empresas que ya estaban en la parte de internacionalización, algunas de ellas pues les sirvió ese conocimiento para poder apoyarse en el Fonrec, y cómo por la vía opuesta, ¿no?, hay empresas que llegaron a nosotros como primeros clientes por la vía del Fonrec y que ahora, digamos, ya sorteada la fase más aguda de la pandemia, están ya queriendo internacionalizarse o seguir su proceso y apoyándose también nosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que esa retroalimentación, ¿no?, que tú también pues comentabas, creo que también es algo destacable. Joaquín, nada, te pregunto a ti, ¿qué valoración harías tú de eso, del apoyo financiero de Cofides desde el punto de vista, qué valor añadido crees, ¿no?, que ha podido aportar a la compañía con respecto a otras alternativas que podrían haber estado disponibles, y si tienes alguna recomendación, algún consejo o alguna reflexión al respecto de ese apoyo financiero? Respecto a las estrategias de financiación de nuestro grupo, quizá ha evolucionado en la misma manera que la estrategia de nuestra empresa ha ido evolucionando y ha ido madurando, ¿no? En nuestros inicios, las fuentes de financiación eran las clásicas, ¿no? Banca comercial, pues con préstamos o pólizas de corto, operaciones de activo que pudieran ser también pues algún leasing y cosas quizá algo más simples, ¿no? Pero según nuestro grupo fue emprendiendo el camino de la internacionalización, nuestros proyectos ya no eran comprar una máquina y ponerla en Alcoy, digamos, ¿no? Sin menospreciar estos proyectos que también tienen su complejidad, ¿no?, pero conceptualmente eran proyectos quizá más sencillos, ¿no? En el momento que nosotros emprendimos, digamos, inversiones directas en el exterior,
las preguntas con la banca comercial quizá ya no eran tan claras, ¿no? Es decir, oye, usted va a comprar un activo, pero ¿dónde lo va a poner? Dice, no, es que yo estoy invirtiendo en Ho Chi Minh. Ya, pero ahí la jurisdicción de Ho Chi Minh era una serie de interlocuciones quizá algo complejas. Y proyectos de apertura de filiales tampoco eran, digamos, compra de activos al uso. Estábamos hablando de proyectos que incorporaban licencias, asesores, en algunos casos compra de activos, instalaciones, ¿no? Era un paquete quizá algo distinto en lo que por lo menos la experiencia nuestra, la banca tradicional, quizá no estaba tan acostumbrada. Nuestra primera relación con Cofides fue en 2018, con la apertura de nuestra primera filial de distribución en Vietnam. Y bueno, nos llamó la atención que la primera pregunta era, ¿pero usted dónde quiere llevarse los activos? Y dice, bueno, es que va fuera de España. Y dice, ya, ¿pero dónde? Y la segunda parte era, ¿dónde está su business plan? ¿No? ¿Dónde está su plan de negocio? Ya sé que usted al final va a comprar lo que sea, una máquina, lo que sea, pero ¿dónde está su plan de negocio? ¿No? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Por qué cree que va a destacar en ese país? ¿Por qué cree que va a tener éxito? ¿Y cuál es su plan de retorno? Etcétera, ¿no? Todo lo que era conceptualmente un plan de negocio, ¿no? Esto nos llamó mucho la atención. De hecho, fue muy enriquecedor porque a nivel de empresa, quizá estratégicamente empezamos a incorporar ya, digamos, modelos, ¿no? Modelos de planes de negocio de los distintos proyectos de inversión que de alguna manera era Cofides el que nos los estaba pidiendo, pero casi indirectamente nos servían casi más a nosotros, ¿no? que al propio financiador. Y luego la segunda experiencia en 2022 fue un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la transformación de unidades de distribución a unidades de fábrica, pues era más o menos lo mismo, pero aportando además una complejidad añadida a la hora de abrir la apertura de una fábrica, ¿no? ¿Y qué recomendaciones haría? Pues que el tema de la diversificación de las fuentes de financiación creo que para las empresas tiene que estar en primer plano, ¿no? Es una parte, es decir, el pasivo no solamente es la contrapartida de los asientos contables, sino en sí mismo es un trabajo que hay que desarrollar. La financiación bancaria está muy bien, para determinados proyectos o para determinadas líneas es perfectamente válida, pero para la sostenibilidad en el tiempo de la madurez de las empresas y de los proyectos según van haciéndose más complejos, tanto en contenido como en intensidad de inversión, creo que es crítico que las empresas reflexionen sobre las fuentes que tienen para dar, digamos, viabilidad en el largo plazo de la empresa. Muchas gracias, Joaquín. Pues, en fin, quiero lo primero de todo agradeceros a los tres el que hayáis estado hoy aquí, ¿no? Yo creo que los casos de vuestras compañías son tres casos de los que en Cofides nos sentimos muy orgullosos, porque pensamos que, digamos, que la colaboración con vosotros ha sido muy buena, pero además vemos todo el progreso que ha habido en vuestras compañías, ¿no? Vemos en fin, con gran alegría cómo esos procesos de internacionalización que habéis llevado a cabo y cómo vuestra actividad también a nivel doméstico se ha ido expandiendo, ¿no? Llegando a nuevos países, llegando a nuevas áreas de actividad dentro de vuestra especialización, ¿no? Y creo que eran tres casos muy destacados, ¿no? Muy oportunos para examinar, ¿no? Como casos prácticos de cómo se puede apoyar a las empresas españolas en sus inversiones, ¿no? Particularmente en el exterior con el apoyo financiero de Cofides. Yo quería decir, pues nada, lanzar efectivamente ese mensaje de que a las empresas que estén valorando iniciar o profundizar en un proceso de internacionalización, yo creo que Cofides está a disposición para prestarles un apoyo que puede ser un apoyo bastante integral, un apoyo que intentamos que sea siempre, como he dicho, bastante a medida. Cofides es una compañía con bastante capilaridad, con lo cual, digamos, nosotros financiamos algunos proyectos de internacionalización que van desde inversiones de apenas 75.000 euros hasta inversiones que pueden ser de 40 millones de euros o superiores, ¿no? Digamos, tenemos mucha capacidad con nuestros fondos, con los fondos públicos que gestionamos, con los recursos adicionales de Cofides y con la capacidad que Cofides tiene para movilizar fondos terceros, ¿no? Por ejemplo, todas las homólogas de Cofides a nivel europeo, pues tenemos una capacidad, digamos, para llegar a proyectos de gran envergadura, pero sin nunca olvidar los proyectos que requieren, digamos, unos importes al principio menos ambiciosos, ¿no? Pero que pueden ser no solo cuantitativos, pero también cualitativos, muy importante para las empresas que están dando o que quieren dar los primeros pasos, ¿no? En su proceso de internacionalización. Entonces, podemos ahí en ese sentido apoyarlas, pues, de diferentes vías, ¿no? Aquellas empresas que quieren, digamos, adquirir un socio local en un tercer mercado para expandirse, o bien crear una filial en un tercer mercado, abrir una nueva planta de producción o expandir una planta que ya tenga en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, eso por nombrar algunas de las modalidades. Hay diferentes vías para
dar ese apoyo, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me alegra mucho de estar hoy aquí es pues poder estar un poco compartiendo, ¿no? Con algunas de las empresas con las que hemos trabajado y ya digamos ampliamente, pues poniendo en valor yo creo que esa satisfacción conjunta, ¿no? De que, en fin, nos enorgullece mucho que empresas como las que están hoy aquí estén contentas y perciban el valor añadido que Cofidis ha aportado, y desde luego para nosotros también ha sido un gran placer trabajar con ellas, ¿no? Y ayudarlas a impulsar su actividad. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ya hemos agotado el tiempo de la sesión y sé que el tiempo es escaso porque la agenda es intensa. Yo lamentablemente no voy a poder estar en el resto del día de este congreso. Teresa Madrigal es compañera de Cofidis, trabaja en el departamento de inversiones y ella sí va a estar aquí hoy, con lo cual en fin, os rogaría que todos aquellos que tengáis interés en explorar la posibilidad de, en fin, conocer más Cofidis o hablar sobre algún caso concreto, alguna posibilidad de colaboración, pues aquí vais a tener a Teresa, que os va a poder sin duda aclarar dudas o dar más información, que le agradezco mucho que esté aquí hoy. Y nada, finalizada ya esta sesión, simplemente comentar que ahora creo que comienza la apertura formal del Congreso con una sesión en el auditorio principal, con lo cual al cierre ahora de esta sesión, pues la organización está pidiendo a todos los asistentes que se dirijan al auditorio principal para continuar con el evento. Muchas gracias a todos. Gracias.